Si bien es cierto que algunos gobiernos hay acuerdos para que los autos de combustión interna desaparezcan de las líneas de producción en el futuro para darle paso a los autos eléctricos, ya que supuestamente estos contaminan menos, ya que los autos de combustión interna emiten emisiones al medio ambiente, pero ¿tú sabías que las llantas y los frenos contaminan 1000 veces más? ¿Qué? ¿Qué? Si oíste bien, 1000 veces más, pues quédate en este video para explicártelo. La contaminación por frenos se debe a la fricción entre la pastilla y el disco, esto produce este polvo negro que en ocasiones ensucia las llantas, ya que esta composición no es sana para la salud. Pues al frenar se necesita fuerza para frenar el auto. La contaminación de los frenos se debe a las finas partículas que son responsables de hasta el 55% de las emisiones, según un estudio británico el 60% de las partículas finas emitidas por el transporte de carretera no provienen de los motores, sino de los neumáticos, sobre todo de los frenos. Según dicen que 9.000 toneladas de polvo de partículas finas en suspensión en la atmósfera cada año a causa de los frenos. En el caso de los neumáticos la contaminación es debido al desgaste de los neumáticos. Según una investigación de Emissions Analytics, se descubrió que los neumáticos y los frenos son un grave problema para el ambiente, y también tienen un gran crecimiento debido a la popularidad de vehículos más grandes como las SUVs, ya que estos vehículos son más pesados, por lo tanto necesitan más fuerza a la hora de frenar y desprenden más partículas finas. ¿Por qué contaminan más? Pues la contaminación generada por los neumáticos y frenos es ignorada por los fabricantes de automóviles y gobiernos, pues no tienen una norma que los regule, diferencia de las emisiones por el escape, pues las llantas y frenos no son reconocidas como emisiones por el escape. Aunque no lo pareciera, este polvo se encuentra en el piso y en el aire, afectando la calidad del aire. En el caso de los neumáticos, para entender la gravedad del problema, Emissions Analytics realizó algunas pruebas iniciales de desgaste de neumáticos, utilizaron un hatchback familiar con neumáticos nuevos, correctamente inflados, y se descubrió que el auto emitía 5.8 gramos por kilómetro de partículas. A comparación con los límites de emisión de escape regulados de 4.5 miligramos por kilómetro, la emisión de desgaste de neumáticos completamente no regulada es mayor en un factor de más de 1000. Si bien esto podría ser mayor usando un auto que tuviera neumáticos inflados insuficientemente, o la carretera utilizada a prueba fuera más rústica o un vehículo más pesado. Otra cosa a tomar en cuenta en los frenos, es que los discos de frenos tendrían más culpa que las pastillas, y es que Porsche en colaboración con Bosch desarrollaron un nuevo disco de freno. Porsche se centró inicialmente en la composición de las pastillas de frenos, pero se dieron cuenta que los discos son responsables de la mayor parte del polvo de los frenos, ya que se cree que las pastillas son solo responsables del 30% de polvo. Este freno de Porsche se llama Surface Coated Brake de carburo de tungsteno, no se oxida y apenas genera polvo. Si bien esto es difícil verlo en autos convencionales, es hora que los gobiernos empiecen a trabajar en ello para regular este problema con los fabricantes de autos. Espero que en el futuro así lo hagan. Si te gustó este video, dale like y comparte para que más personas se enteren de este problema y nos sumemos para combatirlo y regular este problema. No olvides suscribirte y apoyar, y es mucho. Un saludo.